¿sí? Entonces, vamos a ver de dónde sale la base de los logaritmos 10. 10 a la potencia 1, 10 a la potencia 2, 10 a la potencia 3, 10 a la potencia 4, 10 a la potencia 5. ¿Ok? 10 a la potencia 1 es 10. ¿Ok? 10 a la potencia 2 les va a dar 100. 10 a la potencia 3 les va a dar 1000. 10 a la potencia 4 les va a dar 10.000. 10 a la potencia 5 les va a dar 100.000. ¿Ok? Entonces fíjense. Quedamos que si el cambio es muy grande o el cambio es muy rápido, ¿sí? Ya no puedo estudiar el fenómeno. Tengo que buscar una alternativa para estudiar el fenómeno. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a estudiar este fenómeno? A ver, vamos a ver. El logaritmo de 10. ¿Ok? Se van a su calculadora y le ponen L o G, y le ponen 10 y le dan igual y les va a dar 1. ¿Sale? El logaritmo de 100 y les va a dar 2. El logaritmo de 1000 y les va a dar 3. ¿Sale? Entonces fíjense cómo este número, ¿sí?, va cambiando en grandes magnitudes. ¿Sale? Entonces, como va cambiando a grandes magnitudes, no puedo estudiar ese crecimiento de la población. ¿Se acuerdan que les dije hace rato, ¿sí?, el crecimiento de los conejos? ¿Sale? Los conejos se multiplican y se multiplican. Y entonces llega un momento en que este número es tan grande que no lo puedo estudiar. Pero entonces me voy a los logaritmos. Y entonces estudio el logaritmo de 10, el logaritmo de 100, el logaritmo de 1000, me faltó un 0 ahí, perdón, ¿sí?, el logaritmo de 1000, y se van haciendo los números pequeñitos. ¿Sale? Y entonces de ahí surge la base del logaritmo 10, ¿sí?, y su inversa. ¿Sí? Aquí tenemos la base 10, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Tenemos los resultados. Cuando le saco el logaritmo a este valor, me va a dar la potencia 1, me va a dar la 2, me va a dar la 3, me va a dar la 4, me va a dar el 5. ¿Sale? Entonces, si sacamos el logaritmo, voy de 10.000. ¿Sí? Si les marca error, no se preocupen, es porque la calculadora no tiene tanta memoria para hacer esas operaciones. ¿Sale? Entonces, este fenómeno va aumentando muy drásticamente, va cambiando, crecimiento de la población. ¿Sale? Pero, ¿sí?, cuando saco el logaritmo me dan valores más pequeños. Y entonces ya puedo estudiar, ¿sí?, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Sí? Ya sería mucho más sencillo entender o comprender ese cambio. ¿Sale? Siempre y cuando tengas la base de 10. ¿Sí? Eso es cierto. Lo vamos a ver ahorita, ¿sí?, cómo cancelar la base de 10 con el logaritmo. Es como la suma y la resta. Muy bien. ¿Sí? Dice el compañero. La suma, su contrario es la resta. La multiplicación, su contrario es la división. Las potencias de base 10, su contrario son los logaritmos de base 10. De los logaritmos naturales, ¿sí?, ln, ahorita estos son logaritmos de base A o de base C, que generalmente manejamos de la base 10. Este se le conoce como logaritmo natural o logaritmo leperiano. Su contrario, no, ya le iba a poner igual, su contrario... Se ve un poco borrosa su imagen. Su contrario, no sea maldita compañita, yo creo que se va a tener que salir y vuelve a entrar y cheque su internet para ver si tiene buena recepción. ¿Sale? Y ahorita la vuelvo a aceptar si no la deja entrar. ¿Sale? Lo vamos checando ahorita con calma. Acuérdense que son problemitas de tecnología que tenemos por aquí. ¿Ok? ¿Sí? Profesor, ¿que se llama logaritmo natural y qué? Logaritmo natural o logaritmo leperiano. ¿Leperiano? Leperiano. ¿Sí? Gracias. Y su contrario del logaritmo natural es el Euler.
el exponencial, ¿sale? También viene la calculadora. Si ustedes checan sus calculadoras, ya si son científicas, traen el LOG y luego en la parte de arriba traen la base 10. Si ustedes le ponen, ¿sí?, Shift y le ponen el LOG, les va a aparecer la base 10. Si le ponen 2, ¿sí?, automáticamente les da el 100. ¿Quieren el inverso? Púchenle otra vez logaritmo de 100 o logaritmo de lo anterior y les va a dar 2, ¿sale? Es lo contrario. Lo mismo, ¿sale? Con el logaritmo natural. Si ustedes tienen el logaritmo natural de, a ver, déjenme ver si sale, de 10, 2.30. Si quieren su inversa, le ponen Shift, exponencial, anterior, y les va a aparecer otra vez el 10, ¿sale? Entonces, esos ejercicios los vamos a ir haciendo conforme vayamos avanzando para ir demostrando que son cosas contrarias. Así como la suma tiene su contrario, que es la resta, la multiplicación su división, los logaritmos en base 10, ¿sale?, su contrario es la base 10. De los logaritmos naturales, su base es Euler. Euler es un número, es una constante, ¿sale? Ese valor de Euler, ¿sí?, es de un 2.7182. Si ustedes la buscan en la calculadora, el valor de Euler es de 2.718281, ¿sale? Lo pueden sacar de ahí, nada más póngale Euler, le ponen el potencia 1 y ya les da el valor. ¿Cómo lo sacan? Segunda función o Shift, ln, y le dan 1 igual, y ya les tiene que dar el valor de 2.7182. ¿Sale, chicos? Entonces, esa es una forma, esta es la base, es una constante, ¿sale? Y esta es la base. Y entonces podemos tener también Euler a la 1, Euler a la 2, Euler a la 3, ¿sale? Podemos tener Euler a la x más 2, esta es la base, ¿sí? Euler a una función f de x, ¿ok? Entonces, muchos de los problemas que no puedo interpretar o entender el comportamiento, porque es muy grande este comportamiento, imagínense, de 10 pasa a 100, de 100 pasa a 1000, de 1000 a 10,000, de 10,000 a 100,000, de 100,000 a 1,000,000. No, en mi cabeza ya me dolió la cabeza de pensar en tantos ceros y cómo va creciendo la población. ¿Cómo le voy a hacer para estudiar esa población? Pues bien sencillo, ¿sale? Con los logaritmos naturales. Y entonces ya vimos dos casos, ¿verdad? Les dije hace rato, cuando el cambio es muy rápido, ¿sí?, cuando los cambios son muy rápidos, ¿a qué me refiero con que el cambio es muy rápido? La población crece muy rápido. Cuando hablamos de una reacción química, el cambio es muy rápido, ¿sí? Apenas estoy prendiendo el encendedor y ya se me acabó todo el gas, ¿sale? Apenas estoy prendiendo la estufa y ya se me acabó el gas. El cambio es muy rápido. ¿Cómo lo tengo que estudiar? Por medio de los logaritmos, ¿sale? Entonces, esos cambios nos interesan en la ingeniería química. ¿Y cómo los voy a estudiar? Por medio de los modelos matemáticos. ¿Ok, chicos? Y entonces ya vimos de dónde viene que el logaritmo de base 10, ¿sí?, la base 10 y su contrario es el logaritmo de base 10. Se los voy a poner con color, ¿sí? La calculadora ya viene programada así, con base 10. Si ustedes le sacan un logaritmo a cualquier número, siempre la calculadora viene programada con base 10. ¿Sí? Si alguien ya tiene una calculadora más sofisticada, en la parte de acá debe traer dos teclas. Una para sacar el logaritmo de base 10 y otra para sacar el logaritmo cuando la base es diferente de 10. ¿Ok? No hay problema. En las sencillitas como esta también lo podemos hacer. Ahorita lo vamos a checar si nos da tiempo. ¿Ok? Bien, vamos a ver primero las propiedades. Ya vimos de dónde sale que la base 10 y ya vimos del logaritmo. Y ya checamos por qué es importante que el fenómeno se estudie por medio de los logaritmos. ¿Vale? Bien, acuérdense de la población de los conejos.
Cuando les empieza a dar dolor de cabeza por estudiar una población de conejos, ahí está, hay que cambiar a los logaritmos. ¿Ok? Vamos a ver, entonces, ¿sí? Las propiedades se aplican muy sencillamente. Si no le pongo la c, automáticamente yo sé que es un logaritmo de base 10. ¿Vale? Voy a empezar con algo muy sencillo. Números. 5. Los voy a tener factorizados. 3. Si yo tengo el logaritmo de 5 por 3, ¿sale? Me dice que este logaritmo de 5 por 3 es lo mismo que representarlo como el logaritmo de 5 más el logaritmo de 3. Así es como lo puedo descomponer, ¿sale? Un producto que está en forma de logaritmo lo puedo descomponer como la suma de sus logaritmos. Ahora me voy a la inversa. Tengo el logaritmo, generalmente así es como tenemos luego los problemas, ¿verdad? El logaritmo de 7 más el logaritmo de 2. Y dicen, bueno, ¿eso cómo lo resuelvo? No sé. Ya sabemos que si no tiene la base, es 10. Ok, ¿cómo simplifico esto? Pues bien sencillo. Me voy a las propiedades de los logaritmos y me dice que la suma de los logaritmos, siempre y cuando tengan la misma base, la puedo representar como el producto 7 por, voy a poner paréntesis, eso es lo mismo, 7 por 2. ¿Ok? Y entonces, lo único que vamos a checar, o lo único que debemos de hacer, es aprender a utilizar las leyes o las propiedades de los logaritmos. Bien. Profe, una duda. Si es 5 por 3 y después 5, logaritmo de 5 más 3 y después logaritmo de 7. Ah, ok, ya. Aquí tengo otro logaritmo de 7. No, ya entendí. Vale. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Maestro, ¿cómo dijo que cuando tienen la misma base qué? Las propiedades solamente las puedo aplicar cuando tengo la misma base. ¿Sí? Por ejemplo, la base, este 10, este 10, este 10, este 10 y este 10 pueden cambiar. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener un logaritmo de base 2 de x. Les voy a poner variables. El logaritmo de base 2 de x. Acuérdense, x puede ser 7, x puede ser 5, cualquier valor. Más el logaritmo de base 2 de x. Lo voy a hacer con la misma variable y ahorita les cambio la variable. Ok, tengo el mismo logaritmo, ¿estamos de acuerdo? Es la misma base. Entonces puedo aplicar la regla. Eso es igual al logaritmo, ¿sí?, de base 2 de x por x. ¿Sí? Fíjense, qué interesante es esto. El logaritmo de base 2 de x por x es x cuadrada. ¿Sí? X por x, x cuadrada. Y chequen ustedes, en muchos problemas o en muchos fenómenos, esta constante no está aquí, sino está acá. ¿Sí? Es lo mismo si ustedes la escriben 2 veces el logaritmo de base 2 de x. Estas dos equivalencias son iguales. Revisen sus teoremas y tienen ustedes por ahí el teorema número... Ahorita les digo cuál es. ¿Cómo le hago para meter un logaritmo? A ver si viene. No, creo que no viene. Ah, Profe, sí viene. Sí entonces, viene. cuando el logaritmo se está multiplicando, igual es igual a suma. Y cuando se está sumando es multiplicación. Y cuando se resta se va a dividir. Exacto, ahorita lo vamos a ver, no se me adelante. Ok. Gracias. ¿Sí? Perfecto, señorita, está muy bien. Chequen, ¿sí? Aquí apliqué
apliqué propiedad, dice la señorita, de la suma. Cuando los logaritmos están sumando, los represento como la multiplicación, como el producto, ¿sale? Y luego, fíjense, me quedó una x al cuadrado. ¿Cómo quito ese cuadrado? Bien fácil, lo saco del logaritmo. Chequen el teorema número 3, ¿sale? Viene explicado ahí, viene así. Lo voy a poner acá con otro color para no confundirnos. El logaritmo de base c de x a la n, ¿sale? ¿Ya lo vieron? Déjenme ver si viene la misma letra. Para no cambiarles la letra. Acostúmbrense a todo, pero ahorita lo vamos a hacer con a. ¿Ok? Me dice que eso es igual, esta n la pasa para acá, n por el logaritmo, ¿sí?, de base c de a. Fue lo mismo que hice aquí. Este 2 lo pasé para acá. Y entonces cuando ustedes luego llegan y tienen ese tipo de problemas, ¿cómo quito este 2? Pues bien sencillo, este 2 lo podemos pasar para acá como potencia. ¿Ok, chicos? Entonces, O sea, aquí el 2 que está multiplicando no pasa dividiendo, sino pasaría como exponente. sí, porque no lo estoy cambiando después del igual, lo estoy quitando, o más bien lo estoy poniendo dentro de la misma función del logaritmo. ¿Sale? Ok, gracias. Sí, no hay de qué. Chicos, todas estas propiedades va a llegar un momento en que ustedes las van a tener que utilizar o las van a tener que aplicar. ¿Sale? No sabemos en qué momento, pero cuando empiezan a sacar deducciones de fórmulas y hagan simplificaciones, les puede quedar esto. ¿Sale? Entonces ya saben, este 2, leyes de los logaritmos, y lo mando a potencia. Si esto es una constante, 5 al cuadrado, 20. Ya se resolvió. Si me queda una variable, ahorita si nos da tiempo vemos cómo quitar esa parte. ¿Sale? Generalmente todo se puede resolver mediante el álgebra o mediante la aritmética. ¿Ok? Y dice la compañerita, ¿qué pasa cuando están restando? ¿Ok? Vamos a ver ahora cuando nuestra propiedad de los logaritmos, en lugar de estar sumando, están restando. ¿Vale? Profesor, antes de que haga eso, perdón. Entonces, en todos los casos va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, del logaritmo de 5 por 3 daba 1.17, algo así. Y yo puse, es igual al logaritmo de 5 más logaritmo de 3, me sigue dando el mismo resultado. O sea, ¿siempre va a dar el mismo resultado? Si tú pones el producto o pones el logaritmo de 5 más el logaritmo de 3, sí. Si tú pones el logaritmo de 7 más el logaritmo de 2 o pones el logaritmo de 14, te tiene que dar lo mismo. Si te checan estas dos operaciones, entonces ahorita coincidió nada más por los datos. ¿Sale? Si son datos diferentes, te tiene que dar diferente el resultado. ¿Sale? Ahorita lo estamos haciendo con constantes. Generalmente ya cuando estamos trabajando, estas en lugar de ser constantes son funciones. Tienen el valor de x o tienen el valor de y, que generalmente, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito, a lo mejor ya su maestro de química se los explicó, ¿sí? O su maestro de sus clases normales. ¿Por qué es interesante esto de los logaritmos? Vamos a ver. ¿Cómo estudio el gas que está dentro del encendedor? A lo mejor por la cantidad de líquido que tiene. Ok, cantidad de líquido. Ok, compañero, cantidad de líquido. Me voy a quedar con esa variable, cantidad de líquido. Bien, compañero, ¿cómo le hago para medir esa cantidad de líquido si es un gas? ¿Por el volumen? Ok, por el volumen. Me parece interesante su teoría. ¿Qué otra puedo manejar aparte del volumen? Densidad. Ok, la densidad. ¿Qué otra? Peso. También depende de qué gas, ¿no? También, como dice el compañero, pues el peso. Ok, vamos a pensar que es un gas, ¿sí? O que es agua en forma de vapor. ¿Sale? Puedo estudiar el agua en forma de vapor o puedo estudiar cualquier gas por su volumen. ¿Sale? ¿Qué otra propiedad puedo estudiar o debo de estudiar de ese gas?
para saber su cantidad de materia. Yo quiero saber cuánta cantidad de gas hay dentro de un recipiente. Y me dice el compañero, por su volumen. Ok, pero no nada más puede ser, nada más es el volumen. ¿Qué otra característica o propiedad podría yo estudiar? Por ahí, en la prepa, ¿se acuerdan cuando vieron ecuación de los gases ideales? La verdad yo no me acuerdo. No se acuerda. Ok, vamos a ver. Tengo el ¿La de líquido, volumen y sólido? No, esos son los estados de agregación. No, Esos son estados de agregación de la materia. ya. ¿Sí? Ajá. Ok, vamos a pensar. Tienen ustedes en su casita su tanque de gas. ¿Sí? Efectivamente, ese tanquecito de gas tiene volumen. ¿Ok? Para que el gas esté en forma líquida, ¿qué tuvo que hacer el que introdujo el gas? Hacer un proceso, ¿no? Un proceso químico de... Una presión, ¿no? Ajá. Ok, ahí está. Tuvo que hacer un proceso físico. No fue químico. Tuvo que hacer un proceso físico y tuvo que utilizar una presión. Ahí están las variables. Volumen, presión y la otra es la temperatura. ¿Sale? Los iba a poner a pensar un poquito. Cuando agitan ustedes el spray, chicas, para el cabello, ya no lo utilizan, ¿verdad? O el mousse para el cabello. ¿Qué es lo que pasa con el recipiente? Se enfría, cambia la temperatura. Si ustedes van ahorita corriendo, si tienen tanque de esos de 20 litros o 20 kilogramos, perdón, de 20 kilogramos o de 30 kilogramos y agitan el tanque está frío. Aunque el tanque esté en el sol, el tanque está frío, ¿sale? Porque el gas está a alta presión. Y entonces, esos cambios tan bruscos, ¿sí? Los estudio por medio de los logaritmos. El logaritmo de la presión de I entre la presión total, ¿sale? Entonces, para estudiar las propiedades físicas o fisicoquímicas de los gases, el ingeniero utiliza presiones y esas presiones las explica, esos cambios de presiones las explica por los logaritmos en base 10 o las explica por los logaritmos naturales, ¿sale? ¿Por qué utilizo presiones? Porque yo le decía al compañero, ¿cómo saber la cantidad o la concentración de gas? ¿Sí? No puedo saber la concentración de gas si yo no mido el volumen, si no mido la presión y si no mido la temperatura. Esas son las tres propiedades termodinámicas que vamos a estar trabajando o que se trabajan, ¿sí? Durante toda su carrera. Siempre va a ser presión, volumen y temperatura. ¿Sale? Entonces de ahí viene la importancia de saber cómo separar esta PI entre esta presión total. Ahorita yo les estoy manejando letras o números, ¿sí? Ya cuando ustedes lleguen a este modelo matemático van a decir, ya sé cómo separar este logaritmo de esta PI entre esta presión total. Yo sé que acá voy a tener otra cosa, pero esto por lo menos sé que lo puedo separar como la PI, el logaritmo natural de PI menos, dice la compañera, el logaritmo de la presión total. ¿Ok? Entonces vamos a ver esa propiedad, ¿sí? Que viene ahí, me parece que es la 2. ¿Ok? Y entonces, ahora, mi logaritmo, voy a borrar todo esto de una vez para no confundirnos, ¿sí? Mi logaritmo, les voy a poner números, ¿sí? Marcador que se alcance a ver. Lo podemos hacer con letras, no hay problema. 5 entre 8. ¿Sale? Ahora no tenemos producto, ahora tenemos división. Y entonces la compañerita se nos adelanta y me dice, la división de los logaritmos la puedo representar como, ¿sí? La resta de los logaritmos. El logaritmo de 5 menos el logaritmo de 8. ¿Ok? Y entonces checan ustedes si viene el modelo matemático ahí, ¿verdad? Dice logaritmo de base 10 de A entre B. ¿Se usan esas letras? ¿Sí? Es igual al logaritmo de base C de
A, déjenle borro ahí que parece 9, menos el logaritmo de base C de B. Efectivamente, la compañerita tiene toda la razón, ¿sale? Y entonces va a haber un momento en que yo tengo que estudiar la presión de los gases, ¿sí? Y entonces, ¿cómo estudio la presión de los gases? Pues por medio de los logaritmos. En una cinética química, para calcular un calor de vaporización, para calcular, no sé qué cosas van a calcular ustedes allí en ingeniería química, ¿sale? Pero les va a dar una función en logaritmos en base 10 o logaritmos naturales. Y entonces dicen, oh, me quedó la presión 1 y la presión T. ¿Cómo le hago para calcular la presión I, que es la que me interesa? Ah, pues despejo esta, o más bien aplico la ley, y entonces esto lo puedo separar como la presión de I menos la presión de T. ¿Ok? Ahorita si nos da tiempo hacemos un ejemplo para que vean, aunque sea que les dé la ecuación para que ustedes nada más vean la aplicación. Ok, pues este que acaba de hacer es el 7, ¿verdad? ¿Es el número 7? El teorema que apliqué es el 2. ¿Al 2? Sí, es el teorema 2. ¿Sí? Chécalo, es el de la división. ¿Sale? Y entonces así aplicamos el teorema 2. Ok, me pregunta Laura Vargas, compañerita. Muy bien, está bien que pregunten. Dice, maestro, ¿cómo puedo saber la temperatura de un gas? En este caso del encendedor. Ok, lo primero que tendríamos que hacer, señorita, es checar, ¿sí?, el volumen del gas. ¿Sí? Podemos checar el volumen del recipiente, no hay ningún problema. Tendríamos que checar la presión a la que está el gas contenido, ¿sí? Y entonces haríamos la suposición de que voy a hacer el cálculo para un mol o calcular los moles que hay, ¿sí? Entonces, lo único que tendría que aplicar, señorita, es la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal es la presión por el volumen igual al número de moles por una constante R por la temperatura. Este es un modelo matemático, ¿sale?, que me relaciona las propiedades termodinámicas, presión, volumen y temperatura. Fíjense, compañerita, que su pregunta es interesante, ¿sale? ¿Por qué es interesante? Usted me pregunta sobre la temperatura, ¿sale? Una pregunta más interesante sobre el gas del encendedor es la cantidad de materia, ¿sí? La cantidad de materia. Fíjese que los que venden gas son bien abusados. Espero que ninguno de sus papás se dedique a ese comercio. Les voy a dar un tip. Cuando ustedes cargan el gas en el tanque estacionario, ¿sí?, si ustedes observan, tienen un barómetro que me mide la presión, ¿sí? Pero ¿qué creen? Generalmente ese medidor de presión ya no lo tiene el tanque estacionario, ¿sale? ¿Por qué? Se lo quitan los gaseros. ¿Por qué se lo quitan los gaseros? Porque no saben cuándo se van a encontrar con un ingeniero químico que cheque la presión del tanque, porque sabemos que el volumen del tanque son 300 litros, ¿sale? Y si yo checo el volumen del tanque, le digo cuántos litros me tiene que vender, yo puedo calcular cuál va a ser la variación de la presión en mi tanque estacionario, ¿sale? Puedo relacionar esta ecuación de un sistema 1 con un sistema 2 y entonces me puedo dar cuenta cuando el gasero me está robando cantidad de materia, ¿sale? Porque es lo que hacen, ¿sí? Como no pueden, ¿sí?, vender el gas clandestinamente, bueno, sí lo pueden vender clandestinamente, ¿verdad? ¿Sí? Pero, ¿cuál es la forma en que ellos pueden obtener una ganancia? Que en lugar de que te vendan 20 litros, te ponen 15 litros, ¿sale? Y no te das cuenta porque tu medidor de presión no sirve. Y entonces, lo que hacen los gaseros generalmente es
decirte que tu medidor de presión no sirve, o te lo descomponen o te lo quitan, ¿sí? Para que tú no te des cuenta de esas variaciones de presión, porque la primera vez que cargas gas generalmente van a ser honestos, ¿sí? Y te van a decir, ok, su tanque de gas está nuevo, lo vamos a purgar y le vamos a poner 20 kilogramos, y entonces con 20 kilogramos tú puedes saber, ¿sí?, cuánto va a marcar el tanque en la nueva presión. Pero después de ahí te roban tu medidor o te lo quitan, porque si tú vas a observar y ves el incremento, tú ya dices, bueno, pues yo siempre compro 500 pesos de gas y ya sé cuánto va a ser el incremento de la presión, ¿sale? Y resulta que sigues comprando los mismos 500 pesos y cada vez te rinde menos, cada vez te rinde menos. ¿Por qué? Porque cada vez te despachan menos cantidad de materia, ¿sale? Entonces fíjense qué importante es conocer las propiedades las propiedades para medir la cantidad de materia de un gas, que son la temperatura, la presión y el volumen, ¿ok? Entonces esas propiedades básicamente vienen relacionadas con logaritmos naturales o logaritmos en base 10, ¿sale, chicos? Entonces por ahí les dejo de tarea, investiguen, involúcrense, ¿sí? Chequen cuando carguen el gas, ¿sí?, cómo cambia ese medidor de presión, ¿sí? Se van a dar cuenta que si sirve, ¿sí?, cada vez que cargan la misma cantidad y el costo del gas es el mismo, les rinde menos. ¿Por qué? Les están dando menor cantidad de materia, ¿ok? Bien, entonces es interesante, señorita, eso es lo que debemos de checar, ¿no? A ver cómo calculo la presión de